Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido playero para mujer como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Volvemos a doblar la tela y, siguiendo la dirección del hilo de la tela o de la dirección de los dibujos de la misma, vamos a colocar el patrón, como veis, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Este patrón que os he dejado sirve tanto para el delantero como para la espalda, y ahora veréis cómo vamos a cortar el delantero. Vamos a cortar primero la espalda. Alfilereamos, como veis, y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. Muy importante hacer esos piquetes que os marco, que son para la manga, es decir, es el piquete que nos va a marcar por dónde debemos coser el costado, o a partir de ahí coser el costado. Vamos a retirar el patrón, el papel de patrón, y vamos a abrir una de las capas de tela que hemos recortado. Bien, una de ellas va a ser la espalda, y ahora vamos a colocar otra vez sobre la tela doblada y haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, el patrón para recortar ahora sí la pieza delantera. Hacemos coincidir perfectamente el patrón, como estáis viendo, alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada, y ahora sí vamos a recortar tanto el cuello, el escote delantero, que es muchísimo más bajo que la espalda, y vamos a cortar también lo que es el bajo del vestido. Por delante va a ser un poquito más bajo que por la espalda. Vamos ahora con los volantes. Con la tela doblada tal cual la teníamos, en 4 capas de tela, es decir, doblada 2 veces, con el derecho de la tela siempre hacia adentro. Y vamos a tomar como referencia los patrones de los volantes que os he dejado en el blog. Importante, vamos a cortar 4 piezas de volante, del volante que os indico para los costados o laterales, y 2 piezas de volante para el bajo. ¿Por qué cortamos 2 piezas y 4? Bien, porque el largo o el ancho de la tela, el 1,50 m, no nos da exactamente para todo el volante que necesita, por ejemplo, el costado, o todo el volante que necesitaría el bajo. Entonces así lo cortamos en 2 piezas en el caso del bajo, y luego los unimos los volantes por los extremos, y en el caso de los costados o laterales cortamos 4 piezas, 2 para cada lado, y lo unimos sería por la costura del hombro. Digamos que es un volante para el delantero y otro para la espalda, a cada lado del patrón, del cuerpo. En el patrón descargable totalmente gratuito tenéis las medidas de este volante, no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de recortarlos.
Vamos ahora a cortar una serie de bies para toda la terminación del escote. A nosotros nos ha sobrado muy poca tela y por eso los bies que vamos a cortar son varios y cortitos. Si tenéis más tela, pues cortar bies más largos porque la verdad que así no tenemos que ir añadiéndolos luego. Si no, pues cortamos varios bies y luego los unimos de tal forma que tengamos uno más largo para darle todo ese contorno o para terminar todo ese contorno del escote. Importante, un bies no es más que una tira de unos 3 centímetros de ancho que se cortan en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser por los volantes. Primero unimos las piezas de los volantes que van en el bajo y las vamos a unir, como estáis viendo en el vídeo, con los derechos de ambas enfrentados. Las cosemos por ambos extremos, cerrando así el volante por ambos extremos, y estas costuras corresponderían a las costuras de los costados o laterales de nuestro vestido. En cambio, los volantes que van a ir metidos en costura, tanto en el costado como en la sisa, solo los vamos a coser por uno de los extremos, por uno de los lados. La parte de abajo quedaría abierta. Y estas costuras las vamos a remallar o rematar con una punta en zigzag al borde de la tela. Si os parece, vamos a ir comenzando a coser todos los flecos a los volantes, que son bastantes, y luego los dejamos reservados. Vamos a comenzar por el volante del bajo. Lo que hacemos es colocar la tela con el derecho hacia arriba y colocamos el fleco justo como estáis viendo. Vamos a comenzar por una de las costuras de los costados, hacemos un pequeño dobladillo en el fleco, en la terminación del fleco, y vamos a ir cosiendo nuestro fleco haciendo coincidir ambos bordes de la tela justo como estáis viendo en el vídeo. Coseremos como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Nos vamos a ir guiando por el fleco, por donde tiene la patente el fleco. ¿Por qué lo cosemos así? Porque una vez que le demos la vuelta, esta costura va a quedar en el interior o revés de la tela y los flecos van a quedar en la parte exterior, solo se van a ver lo que es los flecos. Cosemos, como veis, todo el contorno del bajo de nuestro volante. Y ahora vamos a rematar o remallar este volante con una punta en zigzag al borde de la tela para que nos quede bien terminado. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. Vamos ahora con los volantes de los costados o laterales. Vamos a hacerlos exactamente iguales. Por el extremo que no hemos cosido vamos a realizar un pequeño dobladillo como el que estáis viendo para que quede bien rematado o terminado nuestro volante. Haremos lo mismo con el otro extremo. Hacemos un pequeño dobladillo doblando unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volviendo a doblar. Luego cosemos con una puntada lineal sencilla. Una vez los tenemos, ahora sí, vamos a coser el fleco tal cual hemos hecho en el volante anterior, en el volante del bajo. Hacemos un pequeño dobladillo para la terminación y vamos a ir cosiendo al derecho de la tela, haciendo coincidir los bordes del fleco y de la tela, como estáis viendo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela o guiándonos por la patente de nuestros flecos. De esta manera vamos a coser ambos volantes exactamente igual. Reservamos los volantes y vamos ahora a coser el cuerpo. Colocamos la espalda, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y justo encima colocamos el delantero con el derecho de la tela hacia abajo. Hacemos coincidir perfectamente por los hombros y cosemos ambas
piezas por los hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y estas costuras se las vamos a remallar o rematar con una puntada en zigzag al borde de la tela. Como los pies resultantes de cortarlos en la tela tan pequeñita nos han salido pequeños, lo que vamos a hacer es unirlos hasta conseguir un bies más largo. Vamos a unirlo de tal forma que, así como veis en el vídeo con los derechos de las telas y en forma diagonal, en forma de triángulo, los unimos y luego tendremos un bies más largo para terminar todo el contorno del escote. Y este bies lo vamos a colocar por todo el contorno del escote, tanto delantero como de la espalda, para la terminación del mismo. Como va por dentro, que no se ve en la parte exterior, lo que hacemos es colocar el cuerpo del vestido, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba. Colocamos el bies con el derecho de la tela hacia abajo y vamos cosiéndolo por todo el contorno, como estáis viendo en el vídeo, como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Cuando le hayamos dado la vuelta completa, como unos centímetros antes de llegar al final, un truco para que nos quede perfecto es dejar sin coser como 1 centímetro o más o menos, unimos los bies justo en la línea de costura donde terminaría ese bies, donde acabaría ese bies, y lo cosemos, como estáis viendo en el vídeo. Y una vez que hemos cosido en la misma línea el bies, para que la terminación, digamos, quede perfecta, si no pues solapamos los bies y ya está. Cosemos ese hueco que hemos dejado sin coser. Una vez lo tenemos, ya sí vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de la tela. Vamos a doblar una y otra vez, como estáis viendo en el vídeo, para que se quede en el interior de nuestro vestido, no se vea por la parte de fuera. Vamos a ir cosiendo el bies bien dobladito por todo el interior del escote, por todo el contorno del escote. Si os sirve, podéis también planchar el bies ya doblado por todo ese contorno. De esta manera pues quizás os quede igual por todos lados y os facilite el trabajo. Muy importante la costura, sí que es verdad que tiene que quedar bien paralela al borde de la tela, al borde del escote, porque es una costura que se ve en la parte exterior y si queda un poquito daleada sí que se ve bastante o afea bastante la prenda por la parte de fuera. Vamos a rizar o fruncir con la técnica que solemos utilizar, es decir, poniendo la máquina de coser con la tensión más alta y la puntada más larga y realizando ese pespunte paralelo a 1 centímetro del borde de la tela. La máquina sola nos va a ir frunciendo o rizando nuestro volante. Vamos a primero con los volantes de los costados o laterales. Si no sabéis muy bien cómo hacerlo o no os riza o frunce bien la máquina, en mi Instagram tenéis unos vídeos explicativos. Vais a la carpeta de trucos en destacados de stories y allí tendréis una serie de vídeos en los que podéis ver o utilizar el truco que os doy para que os rice, os frunza mejor con la máquina. Una vez hemos rizado todo el volante o ambos volantes de los costados o laterales, estos tienen que tener la misma medida que lo que es el costado o lateral de nuestro vestido. Importante, si no nos queda la misma medida, o bien repartimos el rizo con las manos alargando el volante, o bien tiramos de esta costura que acabamos de hacer de uno de los hilos y vamos repartiendo el rizo de tal forma que quede exactamente a la misma medida. Y ahora vamos a colocar esos volantes que van en los laterales o costados, como veis, con el cuerpo abierto.
Los vamos a colocar con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a dejar como 1 centímetro tanto en el bajo de la espalda como en el bajo delantero, por ambos lados. Este centímetro lo va a perder luego en costura. Bueno, podemos dejar 1 o 2 centímetros más o menos, porque entre que lo que pierde en costura y si se queda un poquito hueco, o sea, si se queda 1 centímetro de costura, no pasaría absolutamente nada. Eso sí, lo que tiene que coincidir perfectamente es la costura del hombro con la costura de unión de los volantes. Esa costura que hicimos al principio del vídeo de uno de los extremos del volante. Esa es la que tiene que coincidir perfectamente porque es la mitad, digamos, del volante con la costura del hombro. Y ahora vamos a coser esos volantes al cuerpo, aprovechando esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Vamos a hacer la costura en esa misma línea, por eso colocamos la parte fruncida hacia arriba en la máquina de coser. Bueno, por eso y porque vamos a ir repartiendo bien el rizo con las manos a medida que vayamos cosiendo. Ya veis que el rizo tiene que quedar bien repartido e igual por todos lados, y la costura de unión del cuerpo con el volante la vamos a hacer en esa misma línea de costura, o intentando coincidir perfectamente en la línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido. De esta misma manera lo vamos a hacer por ambos lados, ambos volantes exactamente igual. Y vamos a remallar o rematar solo la parte de la sisa o de la manga, es decir, desde la marca que hemos hecho, desde el pequeño corte que hemos hecho en el patrón delantero hasta la marca de la manga o del corte que os he dejado en el patrón de la pieza de la espalda. Y ahora para cerrar el cuerpo, para cerrar los costados, colocamos el cuerpo del vestido abierto, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba. Metemos los volantes hacia adentro y vamos a doblarlo por la mitad, por los hombros. Hacemos coincidir perfectamente los costados o laterales y vamos a hacer coincidir perfectamente delantero y espalda esa marquita, ese pequeño corte que hemos hecho para la manga. Es decir, que a partir de esa marca es donde vamos a comenzar a coser desde ahí hacia abajo todo el costado o lateral. De la misma manera vamos a hacer con el otro lado. Desde la marquita de la manga o de la terminación de la sisa hasta abajo vamos a coser ese costado o lateral. Y ahora con una puntada lineal sencilla que va a coincidir perfectamente con la línea de costura que nos ha servido para coser el cuerpo al volante, vamos a ir cosiendo ambos costados o laterales. Como ya digo, desde la marquita o desde ese pequeño corte o desde esa pequeña marca que os he dejado en el patrón de final de la sisa de la manga hasta el bajo de nuestro vestido. Y así lo haremos por ambos lados exactamente igual. Y ahora vamos a rematar o remallar toda esa costura que acabamos de hacer con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos a ir remallando o bien con una remalladora o bien con nuestra puntada en zigzag. Remallaremos, eso sí, desde el final de la manga, desde la sisa hasta el bajo de nuestro vestido, es decir, la costura, justo la costura que acabamos de hacer. Lo haremos por ambos lados. Vamos ahora a fruncir el volante del bajo con la misma técnica. Colocamos la tensión de la máquina más alta, en mi caso el número 9, y la puntada más larga, en mi caso también es el número 4. Y vamos a ir haciendo ese pespunte paralelo, como veis en el vídeo, y la máquina solo nos va a ir frunciendo o rizando. Como es un volante tan largo, vamos a hacer
digamos el fruncido en dos partes, desde un costado hasta el otro, y luego cortamos el hilo y volvemos a hacer de un costado hasta el otro. De esta manera vamos a poder manejar luego la medida del rizo con mucha más, o sea, con mucho más manejo, porque no se nos va a cortar el hilo al tirar si queremos ajustar ese rizo. Ya sabéis que en mi Instagram tenéis vídeos explicativos, pasaros por allí. Y ahora la medida de ese rizo tiene que ser exactamente igual al bajo del vestido. Eso sí, yo os aconsejo probaros el vestido antes de coser este volante al bajo. Y le ponéis, si queréis, el volante con alfileres y así hacéis una idea de cómo os puede quedar. Una vez tenéis rectificado el bajo, tenéis ajustada la medida del largo del vestido a vuestro gusto, vamos a hacer unos pequeños piquetes centrales tanto en el delantero como en la espalda. Así podemos utilizarlos como guía o puntos, digamos, de referencia para colocar ese volante. Vamos a colocar el volante de la siguiente manera: derechos de las telas, enfrentados, siempre enfrentados. Como es el mismo volante para el delantero que para la espalda, hacemos coincidir el centro del volante, digamos, al centro delantero, imagínate. Y luego vamos a hacer coincidir también los costados o laterales, las costuras de los costados o laterales a las costuras de ese volante. Si nos hiciera falta ajustar un poco el rizo, es decir, porque nos queda más grande el volante que lo que es el bajo, lo que hacemos es, como veis, de forma manual tiramos de uno de los hilos de la costura y vamos acoplando el rizo con las manos de tal forma que se ajuste perfectamente a la medida del bajo. Y ahora cosemos todo lo que es el volante del bajo al contorno del bajo del vestido. Como siempre, aprovechamos el fruncido para ponerlo en la parte superior y así la línea de costura ha de coincidir perfectamente con la línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido. Cosemos por todo el contorno repartiendo bien el rizo con las manos, y una vez lo tenemos vamos a remallar o rematar esta costura con una punta de zigzag al borde de la tela, o si tenemos remalladora pues mucho mejor. Importante, ahora lo único que nos quedaría es planchar bien nuestro vestido y ya lo tendríamos terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratuitos tanto de ropa para mujer como para niños.